¿Alguna vez te has preguntado si decir Señor, Señor es suficiente para entrar en el reino de los cielos? ¿Te has cuestionado si tu fe va más allá de una simple oración? ¿Has sentido que cumplir con la voluntad de Dios es un desafío continuo? En nuestro devocional de hoy, más que una oración de fe, exploraremos Mateo capítulo 7, versículo 21. Un versículo que nos confronta con la realidad que la fe auténtica se refleja en la obediencia a la voluntad de Dios. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que nos acompañes en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre lo que significa verdaderamente vivir conforme a la fe cristiana. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo de Mateo capítulo 7, versículo 21, está ubicado en el contexto del Sermón del Monte, un discurso pronunciado por Jesús que se encuentra en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Este sermón es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, donde Jesús expone principios fundamentales del reino de Dios y la vida del creyente. Jesús enseña sobre diversos temas, incluyendo la verdadera justicia, la oración, el ayuno, el juicio y la confianza en Dios. En el capítulo 7, Jesús advierte sobre los falsos profetas y la importancia de hacer la voluntad de Dios, culminando con la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. En el contexto judío del primer siglo, la fe se expresaba a menudo mediante el cumplimiento de la ley y las tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús desafía esta noción al enfatizar que la mera observancia externa de la ley no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Él introduce una nueva perspectiva donde la verdadera fe se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios. Esto no significa la abolición de la ley, sino su cumplimiento pleno en una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. Reflexionar sobre Mateo capítulo 7, versículo 21 nos lleva a un autoexamen profundo de nuestra fe y nuestras acciones. Jesús aclara que no todo lo que lo llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino que aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Esta declaración resalta una distinción crucial entre la mera profesión de fe y la verdadera obediencia. No basta con proclamar nuestra fe, debemos vivirla en obediencia diaria a Dios. La autenticidad de nuestra fe se mide por nuestra disposición a hacer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil o impopular. Este versículo desafía la idea de que una oración de fe por sí sola no garantiza la salvación. En lugar de una fe superficial, Jesús nos llama a una vida de obediencia genuina. Esto no significa que la salvación se gane por obras, sino que las obras son la evidencia de una fe viva y verdadera. Jesús también advierte sobre la autodecepción. Es posible creer sinceramente que estamos en el camino correcto cuando en realidad estamos lejos de la voluntad de Dios. Esta advertencia nos invita a una autoevaluación honesta y a buscar la guía del Espíritu Santo para alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. La verdadera fe se manifiesta en una relación viva y activa con Dios, donde nuestra vida diaria refleja su amor a los mandamientos. Aplicar Mateo 7:21 a nuestra vida cotidiana implica una evaluación constante de nuestras acciones y motivaciones. Debemos preguntarnos si nuestras palabras de fe están respaldadas por nuestras acciones. ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Nuestras decisiones diarias reflejan un compromiso genuino con Cristo?
Esta aplicación requiere una autoevaluación honesta y una disposición a cambiar cualquier área de nuestra vida que no esté alineada con los principios de Dios. Una mera práctica de aplicar este versículo es mediante la oración y la lectura diaria de la Biblia. A través de la oración buscamos la guía del Espíritu Santo para entender y aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La lectura de la Biblia nos proporciona la sabiduría y el conocimiento necesario para discernir la voluntad de Dios. Además, la participación con la Iglesia nos ayuda a mantenernos responsables y apoyados en nuestro caminar cristiano. La aplicación de este versículo también nos llama a vivir una vida de integridad. Nuestras acciones deben ser coherentes con nuestras palabras. Esto significa ser honestos, justos y misericordiosos en todas nuestras áreas. En el trabajo, en la familia, con la iglesia y en la comunidad. Debemos ser ejemplos de la fe que profesamos. La verdadera fe se ve en cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos las dificultades y las tentaciones. Las consecuencias de no vivir según Mateo 7:21 son serias y eternas. Jesús advierte que muchos serán rechazados en el día del juicio, a pesar de haber proclamado su nombre en una oración de fe. Este rechazo no se basa en la falta de fe verbal, sino en la falta de obediencia. Las implicaciones eternas de esta advertencia deben motivarnos a vivir una vida de obediencia y fidelidad. Las consecuencias de una fe superficial son la separación de Dios y la pérdida del acceso al reino de los cielos. Jesús habla del día del juicio donde muchos dirán, Señor, Señor, y presentarán sus obras, pero serán rechazados porque no hicieron la voluntad de Dios. Esto nos muestra que Dios no está impresionado por nuestras obras, si no están acompañadas de una obediencia genuina. La verdadera fe se refleja en una vida transformada por la gracia de Dios y en una obediencia sincera a su voluntad. Esta advertencia también nos llama a considerar las consecuencias en nuestra vida presente. Una fe superficial puede llevarnos a una vida de hipocresía, donde nuestras acciones no coinciden con nuestras palabras. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Las personas que nos rodean pueden ver la incongruencia y ser alejadas de la fe. Por lo tanto, las consecuencias de no vivir conforme a Mateo 7:21 son tanto eternas como presentes. Jesús nos advierte contra la falsa seguridad que viene de una profesión de fe sin obediencia. Las palabras de fe sin acciones son vacías y engañosas. La advertencia es clara. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Esta advertencia nos llama a una vida de integridad, donde nuestras acciones reflejen nuestras palabras y nuestros compromisos con Dios, que es genuino y visible en nuestra vida cotidiana. La advertencia de Jesús también se dirige a los falsos profetas y maestros que pueden engañar a muchos con su apariencia de piedad. En los versículos que preceden a Mateo 7:21, Jesús advierte sobre aquellos que vienen en vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia es crucial para nosotros hoy, ya que vivimos en un mundo lleno de voces que pretenden hablar en nombre de Dios. Debemos ser discernidores y no dejar que las apariencias nos engañen. Además, Jesús advierte sobre la autodecepción. Es fácil creer que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando, en realidad, estamos siguiendo nuestros propios deseos o las expectativas de la sociedad o del hombre. Esta advertencia nos llama a una reflexión honesta y continua sobre nuestras motivaciones y acciones. Debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando va en contra de nuestros propios deseos o la corriente del mundo. El diablo utiliza varias trampas para desviar a los creyentes de una fe genuina.
Una de estas trampas es la creencia de que la simple declaración verbal de fe u oración de fe es suficiente. Esta creencia puede llevar a una vida de complacencia espiritual y falta de verdadero compromiso. Otra trampa es el engaño de la autosuficiencia, creyendo que nuestras propias obras, aparte de la gracia de Dios, son suficientes para salvarnos. El diablo también puede tentar a los creyentes a vivir una doble vida profesando fe en público, pero viviendo en desobediencia y pecado en privado. El engaño es una de las principales herramientas del diablo. Él puede hacernos creer que estamos bien con Dios solo porque participamos en actividades religiosas o porque otros nos ven como piadosos. Esta trampa nos hace sentir seguros en nuestra autojusticia y nos aleja de la verdadera humildad y dependencia de Dios. El diablo también usa la distracción, ocupándonos con cosas buenas pero no esenciales, alejándonos de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su voluntad. Otra trampa es la duda. El diablo puede sembrar dudas sobre la veracidad de la palabra de Dios y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con ella. Estas dudas pueden debilitarnos y hacernos menos propensos a obedecer. Es vital recordar las palabras de Jesús y confiar en su promesa de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos dará la fuerza para obedecer. Jesús nos dice que la verdadera entrada al reino de los cielos está reservada para aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Nos llama a una vida de obediencia y fidelidad, subrayando que la fe sin obras es muerta. Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser más que palabras, debe ser una vida transformada por su gracia y poder. Nos invita a seguirlo de cerca, a escuchar su voz y a obedecer sus mandamientos. En Mateo 7:21, Jesús destaca la importancia de la obediencia sobre la mera profesión de fe. Nos recuerda que el reino de Dios no es solo un lugar futuro, sino una realidad presente que debe influir en nuestra vida diaria. Jesús nos enseña que la verdadera fe se ve en la obediencia a los mandamientos de Dios y en el amor hacia los demás. Esta obediencia no es un esfuerzo legalista, sino una respuesta natural al amor y la gracia de Dios. Jesús también nos invita a una relación personal y profunda con Él. No se trata solo de cumplir reglas, sino de conocerlo y seguir su ejemplo. Él nos muestra que la verdadera obediencia viene de un corazón transformado por su amor. Jesús vivió una vida de perfecta obediencia y nos llama a seguir sus pasos. Esta relación con Él nos da la fuerza y la motivación para vivir conforme a la voluntad de Dios. En nuestra vida actual, Mateo 7:21 nos desafía a vivir una fe auténtica en medio de un mundo que a menudo valora la apariencia por encima de la sustancia. Nos llama a ser verdaderos seguidores de Cristo, no solo de palabras, sino de acciones. En un mundo donde la hipocresía religiosa puede ser común, este versículo nos recuerda la importancia de la integridad y la coherencia en nuestra vida cristiana. Nos invita a ser ejemplos vivos de la fe que profesamos, impactando a aquellos que nos rodean con una vida de obediencia y amor. Vivir este versículo en la actualidad implica un compromiso diario con los principios de la fe cristiana. Significa ser luz en medio de la oscuridad, mostrando el amor de Cristo en nuestras acciones, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Debemos ser reflejos de la gracia y la verdad de Dios. Esto requiere esfuerzo consciente para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, incluso cuando es difícil o impopular. Además, en nuestra vida actual, debemos ser vigilantes contra las distracciones y las tentaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. La tecnología, las redes sociales y las influencias culturales pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa.
Mateo 7:21 nos llama a enfocarnos en lo eterno, viviendo cada día con la perspectiva del reino de Dios. Esta vida de obediencia no es un esfuerzo solitario, es una jornada que emprendemos con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, reconozco que no es suficiente llamarte Señor con mis labios si mis acciones no reflejan mi fe. Ayúdame a vivir una vida de obediencia y fidelidad, haciendo siempre la voluntad de tu Padre. Examina mi corazón y revela cualquier área donde necesite cambiar. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y gracia, y que siempre viva de acuerdo con tus mandamientos. Fortalece mi fe, para que sea más que palabras, para que sea una vida transformada por tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.